Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. La humanidad ha experimentado permanentemente una especie de resurgimiento de varias enfermedades que algunos llaman emergentes o de picos de virus que afectan a grandes poblaciones, y una de ellas que ha causado bastante preocupación a lo largo de la última década y media es el llamado ébola. Para entender qué es el ébola, en qué pico estamos, cuáles son las posibilidades de propagación o no, qué sucede en este contexto, conversaremos hoy con dos profesores de la universidad. Uno de ellos es el profesor Carlos Guerrero, médico, doctor en ciencias farmacológicas, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Profesor Guerrero, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muy buenos días, gracias a ustedes. También nos acompaña el profesor José Manuel Lozano, quien es químico, doctor en ciencias químicas, postdoctorado en microbiología molecular y en investigación en síntesis de antígenos de malaria modificados químicamente, y es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad aquí en la sede de Bogotá. Profesor Lozano, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables por la invitación. Bueno, quiero hacerles una pregunta concreta. Cuando uno revisa lo que se ha venido produciendo sobre el ébola, pareciera ser que no es claro qué es lo que produce, de dónde se origina el virus del ébola. ¿Qué es el ébola, profesor Lozano? Bueno, el ébola es un virus altamente contagioso que se transmite con una facilidad impresionante y lo hace a través de los fluidos corporales, es decir, no necesita vías aéreas como otros virus, por ejemplo, virus de la influenza, que si la persona que lo tiene, que lo transporta, estornuda, genera un aerosol y este puede transmitir partículas del virus a otra persona. Esto no ocurre con ébola. Ébola se transmite por contacto entre fluidos, puede ser heces fecales y otros tipos de fluidos, fluido sanguíneo incluido. Entonces la posibilidad de transmisión es alta y la mortalidad inicial del virus cuando se descubrió hacia 1976, cuando se identificó, se aisló y se caracterizó, esa mortalidad llegaba hasta el 90%. Hoy en día de pronto esas tasas han disminuido un poco, pero sigue siendo un problema en países, principalmente en el centro del África, en regiones del Subsahara principalmente. Pero, profesor Guerrero, algunos dicen que el ébola proviene de murciélagos que se ingieren frutas y que además el contacto con estos murciélagos genera el ébola, pero eso es una hipótesis. No, no es tan hipótesis, es decir, si el reservorio natural sí es un murciélago. Natural significa que en ese murciélago no le hace nada, es decir, es un virus que convive con el murciélago. Así son todos los virus en todos los animales. El problema que tiene los virus es que, se adaptan a su huésped, y una vez se adaptan a esos animales, tienen problemas cuando saltan a otros animales. Pero todos los virus, en términos generales, desde el punto de vista de mi visión como virólogo, es que no hay virus malos ni virus buenos. Las enfermedades que causan los virus son de oportunidad, más no una causa directa de los virus. ¿Y el ébola tiene una gran oportunidad? Y el ébola tiene una gran oportunidad cuando sale de su hospedero natural, el del murciélago. Profesor Lozano, usted decía hace un momento que desde 1976 se caracterizó este virus, pero pareciera ser que durante 2 o 3 décadas, cuando aparecían brotes de ébola, eran de poco tiempo, de poca duración, 2, 3, 4, 5 meses, afectaban poca población y en consecuencia desarrollar medicamentos contra el ébola no era, digamos, muy fácil, pero también se presentaba en poblaciones de poca representatividad económica, lo que sea que muchas farmacéuticas no lo hacían. ¿Eso es verdad? Ciertamente sí, tiene mucho sentido y mucha lógica esos argumentos, porque la aparición del ébola se da en regiones remotas del África, regiones deprimidas, de pronto hasta olvidadas socioeconómicamente, y esto genera una restricción hacia el estudio, es decir, un interés o un bajo interés más bien de las farmacéuticas. Sin embargo, pues se han desarrollado algunos medicamentos desde tiempo atrás, poco eficaces, pero que han sido como las herramientas de primera línea para el manejo de pacientes que han sido diagnosticados efectivamente con ébola, y son clásicos agentes antivirales sintéticos, fármacos de ese tipo, pero lo interesante es que este tipo de fármacos no han tenido una incidencia grande en la resolución del problema. Luego, la necesidad de generar vacunas ha sido primordial en estos casos.
y pues en la historia de esta enfermedad ha habido por lo menos unas 4 o 5 intentos de vacuna, y lo que se habla recientemente es de 2 productos derivados de anticuerpos que han tenido un éxito relativamente moderado y que posiblemente se incremente con el tiempo, pero pues eso dependerá del alcance que tenga estas medidas o este tipo de estrategias en los pacientes, que haya disponibilidad, de pronto que la parte social ayude a financiar la distribución y el manejo de estos nuevos medicamentos. De pronto eso tendrá un impacto grande en el control de la enfermedad hacia un futuro cercano. Profesor Guerrero, en este contexto, ¿por qué estamos de nuevo en la humanidad viendo un nuevo brote, un nuevo pico al alza del ébola en este momento? Por lo que dije antes, solamente lo explican las condiciones sociales. Todas las epidemias, absolutamente todas las que ha tenido la humanidad, lo explican no los microorganismos, lo explican las condiciones sociales. La epidemia de la peste lo explican las condiciones de la Edad Media. La bacteria no ha desaparecido, pero ya no hay peste, ni está matando a nadie, excepto cuando las condiciones son las mismas que la Edad Media. El virus de la influenza, de la gripe española, mató más personas que en la misma guerra, pero porque la gente venía de la guerra. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, lo mismo podemos hablar de la peste de Hong Kong, podemos hablar de todas las epidemias que han habido, son epidemias exclusivamente explicadas bajo las condiciones sociales. Los virus ni son más ni son menos. Cuando los virus cambian de una especie a otra, hay una ligera mortalidad que se puede explicar mientras se adapta. Ejemplos tenemos de virus como que han pasado de perros a gatos o de gatos a perros o a humanos, pero no han causado grandes epidemias. El tránsito de un virus, de un microorganismo, de una especie a otra, se da lento y a través de los cientos de años. El ébola lleva más de 10.000 años, desde que apareció la humanidad. El que aparezcan picos solamente se puede entender sobre la base de que aparecen los conflictos sociales, aparece el estrés, aparece la inmunodeficiencia, y hay unas costumbres determinadas, como es en el caso del ébola, costumbres de lavar cadáveres, costumbre de consumir carne cruda, costumbres de lavar animales salvajes, de no usar guantes, de no tener condiciones higiénicas mínimas. Y entonces esas condiciones son las que permiten la epidemia. ¿Que se vaya a extender al mundo? No lo creo. No lo creo porque el virus no se transmite de una manera fácil ni tiene receptores tan universales y se necesitan grandes cantidades de virus. Pero entonces, de alguna manera, esto llevaría a pensar que África queda condenada a brotes permanentes del ébola, o el ébola tiene una relación directa con África, o que el ébola solo va a quedar contenido en África. Mientras las condiciones actuales del África persistan, va a existir el peligro. Pero que el ébola se extienda a países como Europa o a países europeos o a los de Estados Unidos, nunca va a ocurrir, porque las condiciones higiénicas y las condiciones y las costumbres inmediatamente lo controlan. Profesor Lozano, algunos epidemiólogos afirman que el ébola tiene un impacto, digamos, de expansión en áreas urbanas muy fuerte y que puede moverse más allá de África. ¿Esto es así o nos quedamos con la respuesta del profesor Guerrero? Bueno, potencialmente cualquier agente patógeno es sensible a viajar por el mundo en aviones, en los fluidos humanos. O sea, los virus también viajan en avión. Claro, perfectamente los virus viajan en avión como otros patógenos. En sistemas de transporte modernos, lo único que no pueden hacer es viajar virtualmente, pero realmente sí lo hacen. Entonces, ¿cómo llegaría un agente patógeno de estos a Colombia, por ejemplo, a nuestro país, viajando de una persona que esté en áreas endémicas, de áreas susceptibles al contagio y a la transmisión del virus? Y si, por ejemplo, un misionero, un médico sin fronteras, etcétera, porque la gente que trabaja en salud también es afectada por el virus. De hecho, en el último pico epidemiológico de ébola, de más o menos 150 personas, personal de la salud encargados del manejo de pacientes, han muerto 30 por lo menos. Eso es una cifra importante. Entonces, es gente que, fíjese que aunque no está deprimida económicamente y que tiene posibilidades de viajar, es sensible probablemente transmitir o traernos el virus a América y a Colombia. ¿Qué puede restringir la llegada de un patógeno de estos? Los controles, las alertas que tengamos en nuestro país, que se activen los protocolos como en efecto ya está haciendo
el Ministerio de Salud en asocio con el Instituto Nacional de Salud y con la Secretaría de Salud, se supone que tienen unos protocolos eficaces que los están implementando en los puertos de entrada al país. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿En qué consiste un protocolo de estos? Que una persona que es detectada, que ya viene como con sintomatología relacionada con el efecto del ébola, como por ejemplo viene con fiebre, con mialgia, dolor de músculos, dolor de cabeza, que se le nota mal en el viaje, esta persona pues es inmediatamente, supuestamente ser trasladada a un centro de salud cercano al aeropuerto o al sitio de llegada, y si es diagnosticada positivamente pues debe tomarse la medida del caso. Pero pues estos son eventualidades que de pronto no ocurran, pero que potencialmente pueden ocurrir no solo en nuestro país, sino la llegada de personas infectadas a otros lugares es factible. ¿Es factible o realmente sucede, profesor Guerrero? Porque creo que su interpretación es distinta a la del profesor Lozano. Mire, los virus que más tienen éxito son aquellos que tienen receptores que sean universales para los humanos. Los que tengan un modo de transmisión sencilla. Por ejemplo, yo en ese sentido pensaría que los más fáciles serían el de la gripa, que un estornudo basta para... Ahora, es importante que el virus se adapte a la nueva especie, si no, no puede, se necesitan grandes cantidades. Por ejemplo, el virus de la influenza porcina, que ha matado personas, que lo han considerado epidemia, no lo puede hacer porque los receptores que tenemos los humanos los compartimos parcialmente con los porcinos, pero no todo el mundo, no todas las personas. Entonces automáticamente no puede existir epidemia. Eso lo dije yo cuando el ministro Palacios vino una persona, habían erróneamente dicho que había una epidemia en México de la influenza y porque un pasajero colombiano vino aquí a Chiquinquirá, declararon en emergencia y todo el mundo aquí anduvo con guantes, con tapabocas. El ministro Palacios compró 34.500 millones de un fármaco que tuvieron que tirar al año siguiente que subió el presidente Santos y que simplemente utilizaron la epidemia para comprar medicamentos que no necesitábamos y utilizan las epidemias solamente como un arma política para amedrentar a la población. A mí me parece que desde hace muchos años, y hay una fecha concreta, 1971, empezaron a utilizar lo que denominan epidemias como un arma de control de la población y de asustar a la población. Nosotros tenemos que estudiar los virus y lo que tenemos que decir es, no hay virus bueno ni hay virus malo. Todos los virus pueden ser buenos o malos dependiendo de la susceptibilidad del paciente, y la susceptibilidad puede darse solamente en dos condiciones, o genéticas o ambientales, cuando las condiciones sociales son de alto estrés global, como son las guerras, que es lo que está sucediendo en África. Las guerras por los diamantes, las guerras por todas las condiciones que hay, en los cuales están interesados las potencias, incluyendo la de los Estados Unidos, Francia y todas las potencias que han explotado al África y que les interesa mantenerlos en guerra. Esas son las verdaderas condiciones que permiten que cualquier virus, puede ser el virus de la gripa, pueda matar a centenares de personas. De tal manera que entonces no creo, podemos discutir acerca de qué es el virus y por qué estoy pensando en eso. ¿Por qué el virus, a pesar de que sea mortal, como lo fue la peste, la bacteria que mató a millones de personas en la Edad Media, no es la causante y no puede uno explicar que aunque fue real que murieron millones de personas en la Edad Media, la causa fue la bacteria? Sí es necesaria, obviamente, pero se necesitan las condiciones para que la bacteria haga lo que tiene que hacer, porque la bacteria no ha desaparecido, ni ha desaparecido el virus que mató a millones de personas, la gripe española, ni la gripe de Hong Kong. No ha desaparecido esos virus, los virus están ahí. Entonces, ¿por qué no sigue habiendo epidemia? Porque las condiciones no están. Y eso es lo que hay que resaltar en ese sentido. Bien, pero entonces en este contexto habría que preguntarse si es exagerado volver a hablar internacionalmente del pico del ébola, porque volvía, aparecía ahí, están los periódicos. Yo pienso que es importante tener un control sobre cualquier patología, cualquier agente patógeno que potencialmente pueda generar. Como dice el profesor, sí depende obviamente de la genética de las poblaciones. La raza incluida es un factor importante en ser susceptible o no
a recibir un patógeno, a hacerlo ser hospedero de ese patógeno y demás. Pero lo importante aquí es tener en cuenta que sí, en el mundo se viven cosas importantes como los fuertes cambios climáticos, la escasez de agua en África es importantísima y hace que las poblaciones, no solo humanas, sino animales, estén migrando a diferentes lugares en búsqueda de recursos naturales, de agua fundamentalmente, unido eso al conflicto armado y demás conflictos sociales. No más en Colombia, nuestros vecinos de países cercanos tienen en este momento deprimidas sus políticas de salud pública por razones de políticas estrictamente, y esas poblaciones están migrando. Si ya no tienen acceso a sistemas de salud que incluyan vacunaciones en los planes ampliados de inmunización y demás, obviamente estas poblaciones nos pueden traer potencialmente problemas de salud a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Activar los protocolos, establecer las condiciones a través del Estado que hagan que llegue efectivamente a la comunidad de esas medidas y logren tener un control epidemiológico de este tipo de situaciones. Pero potencialmente cualquier lugar del mundo, desde mi punto de vista, puede ser sensible a ser afectado por un patógeno, a menos que las condiciones sociales impidan que eso ocurra, que los sistemas de salud funcionen, que los programas de vacunación se activen, que los niños sean instruidos inmunológicamente mediante vacunación desde la temprana infancia y demás. Profesor Guerrero, entonces, en ese contexto, ¿cuál es el papel de la Organización Mundial de la Salud? Depende de quién esté manejando la Organización Mundial de la Salud, porque hace unos años y el periódico de la Universidad Nacional lo denunció, como la Organización Mundial de la Salud habían montado personajes que eran directamente las compañías farmacéuticas. Entonces lanzaban o declaraban epidemia y declaraban tarjeta amarilla y todas las normas que tienen solamente para vender productos y favorecer a la industria farmacéutica, lo cual estaban mancomunados entre la industria farmacéutica y la Organización Mundial de la Salud. No es invento mío. El periódico de la Universidad Nacional, hay historia, hay una entrevista que le hicieron a una persona a la cual denuncia que venía de la misma Organización Mundial de la Salud. Alguien de apellido Velázquez. De tal manera que lo que aquí hay que decir es que políticamente están amedrentando a la población con epidemias. Ahora, para que una epidemia sea creíble y la población se aterre, tiene que haber muertos. Si no, no es creíble, obviamente. O sea, tiene que al menos haber un muerto. En los Estados Unidos, cuando hubo un solo soldado muerto en un batallón por influenza, hicieron vacunar a toda la población de los Estados Unidos en la época de Ford, del presidente Ford. Lo cual significa es que están utilizando las epidemias para amedrentar a la población. Yo no quiero decir con eso que no le tengamos miedo a los microorganismos ni a los virus, porque como virólogo, pues obviamente hay virus que matan, y la realidad es que matan. Pero lo que hay que explicar es cuándo la responsabilidad neta es del microorganismo y cuándo son las condiciones sociales. Porque no todo es el microorganismo. Es más importante las condiciones sociales para que el microorganismo surja. No el microorganismo en sí, los microorganismos están ahí. No hay un virus que tenga como un propósito matar a la especie, porque el día que surja un virus que mate una especie, pues muere el virus y muere la especie, y ahí se controla. No importa de qué virus estemos hablando. De tal manera que entonces eso no será posible. No es posible, es una visión equivocada que tenemos de los microorganismos. Las enfermedades por microorganismos se presentan por condiciones sociales. Aún la gripa, por ejemplo, se presenta por condiciones de la baja temperatura, el sistema inmunológico, la nutrición, etcétera, etcétera. De hecho, se sabe que la respuesta de un individuo ante una infección depende de sus condiciones previas, nutricionales e inmunológicas, que incluye la genética y el medio ambiente en que vive. O sea, en la Edad Media no hubo un solo de la nobleza que hubiera muerto por peste. No hay uno solo. Toda la población la pagó la gente pobre, los campesinos. Los ricos de la nobleza no murió ni uno solo, ni siquiera hay registro de uno que hubiera muerto por peste. Lo cual significa que son las condiciones. Y lo mismo pasa con los virus. Entonces se están utilizando son los virus. No, repito, no significa que los virus no sean peligrosos. En determinadas condiciones y para determinadas personas sí. Las personas inmunodeficientes, las personas que están en los países que están en guerra, esos hacen susceptibles. ¿Van a surgir nuevas epidemias? Van a surgir nuevas epidemias. No solamente de ébola, de muchos virus, de virus viejos.
Es probable que vuelva y resurja la peste bubónica. Es probable si las condiciones de la Edad Media vuelven y resurgen. Hay un hecho importante Profesor Lozano. y es que ya van más de 1.700 muertos en este pico de ébola. Es decir, si lo que dice el profesor es completamente coherente en el sentido de que si las estructuras sociales de los países no son las adecuadas, pues esto contribuye directa e indirectamente a que un pico epidemiológico aparezca, un brote de algún agente patógeno determinado ocurra. Entonces esto es importante, tener en cuenta que a pesar de que esas condiciones no son las mejores, o más bien debido a eso, es que se ha presentado esta problemática con el ébola. Bueno, usted dice 1.700 personas, pero es que revisando la prensa en Europa, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, hay una alarma fuerte por el ébola. Ah, claro. Es que entonces, la aprovechan de papayita, como decimos en Colombia, porque frenan la migración. O sea, no solamente aquí hay un racismo escondido en el mundo contra los africanos, sino que, imagínense, africano, negro y posiblemente con ébola, pues imagínense cuál es la misión pero que le dan entonces a la esto no es población. una gran alarma para nosotros, o no debería serlo. Es decir, lo que deberíamos era decir por qué razón se presenta la epidemia en el África. Se presenta por el saqueo que han hecho los países imperialistas al África, en los que los han metido en conflicto, porque les interesa estar en conflicto. Les interesa que estén en conflicto para poderse robar el oro, los diamantes y todos los recursos naturales del África. Eso es un problema. Pero bueno, profesor Guerrero, pero entonces para nosotros no debe ser una gran alerta. O sea, esto no es un problema para nosotros, no lo es. No, se están inventando las epidemias desde hace rato y las están utilizando. Están utilizando las epidemias para amedrentar y utilizar políticamente y amedrentar a la población. ¿Está de acuerdo con eso, profesor Lozano? ¿Esto no es una gran alerta para nosotros? Bueno, realmente es una alerta mundial, pero concuerdo con el profesor Guerrero en que ciertamente sí hay un manejo político detrás de estas situaciones. Es decir, tengamos en cuenta la fuerte migración humana del África hacia Europa, pues pueden haber estrategias allí detrás que enmascaren pues la verdadera situación que es la problemática de la migración, y pues estos son sofismas que pueden, como sí concuerdo de verdad con el profesor, que pueden generarse para tratar de hacer una contención a estas migraciones, pero ciertamente el problema es real y existe. Puede que a nivel local en el África, y si hay, es decir, ¿cómo esconder un muerto? Si hay una fuera de África mortalidad. no hay otras poblaciones con ébola. En China ya se han detectado casos, hay una cepa de ébola que se estableció allí exitosamente, como dice el profe, estoy de acuerdo. Si existe el hospedero, tiene que existir el patógeno, y si se muere el hospedero, pues el patógeno también se va a ver afectado. Entonces, el patógeno exitoso es aquel que logra establecer una interacción con el hospedero de tal manera que se beneficien mutuamente, que mientras mantenga vivo al hospedero, así sean malas condiciones de salud, él se pueda beneficiar. Esa es como la guerra biológica entre esos dos tipos de organismos. En ese contexto, profesor Guerrero, hay una especie de mal uso de las instituciones internacionales, una especie de exageración. Un uso político. O uso político. Uso político. Utilizan las epidemias para amedrentar a la población. Lo están haciendo desde hace rato. Se inventan epidemias, exageran. ¿Cuánto no nos exageraron? Usted que somos, digamos, de la misma época, ¿no exageraron que la humanidad se iba a acabar con el VIH? ¿Se acabó la humanidad con el VIH? No. No, antes ha aumentado la población. No, absolutamente no. Siempre hace rato que vienen diciendo. Entonces, en esa época las mamás vivían asustadas, no se podía dar la mano, se podía transmitir a través de la saliva, se podía transmitir. ¿Dónde? Se inventan, forzan para amedrentar a la población. Es una manera de controlar políticamente a la población. Están utilizando los virus y las bacterias como un mecanismo de amedrentar y vender productos farmacéuticos, que es lo más, digamos, es el interés económico que hay por detrás. Porque aquí los que más poderosos en el mundo son, después de las armas, es la industria farmacéutica. Y no significa que no hayan hecho bien, y no significa que no merezcan que existan. Pero intereses económicos detrás de la industria farmacéutica, que es poderosísima, pone presidentes, quita presidentes, igual que los carteles de la droga, simplemente que ellos son legales. Profesor Lozano, dé usted la última frase de cierre de este programa. Bien, mantener las alarmas encendidas es importante en problemas de salud.
Hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico, comenzamos hablando del ébola, creo que terminamos más tranquilos frente al ébola. Profesor Guerrero, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, muchas gracias a ustedes. Profesor Lozano, muchas gracias por haber venido a Punto Crítico. A ustedes, muy amable. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables.